Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? ¿Qué habría sucedido si el plan del gobierno de acabar con el dinero en efectivo se hubiese llevado a cabo? Porque ayer ese fue el único recurso de muchos españoles. ¿Qué habría sucedido si estuviera más avanzado su plan de sustituir el parque móvil para hacerlo todo eléctrico y chino? Y por supuesto, todos nos preguntamos, ¿quién se está enriqueciendo? Porque antes de apagarse la luz, supimos que al hermano del presidente lo sentaban en el banquillo. Y sabemos también que de todas sus tropelías sacan beneficio. ¿Desde qué parador nacional y en qué compañía analizarán los ministros este nuevo desastre? ¿Y por qué solo Vox se atreve a hacer estas preguntas, que son las que se hacen millones de españoles? La realidad es que Sánchez sabe lo que ha pasado, igual que sabía de dónde procedía el virus del COVID y censuró a la prensa para ocultarlo. Igual que sabía que destruir infraestructuras hidráulicas y no limpiar los cauces llevaría a tragedias como la de Valencia. Igual que sabe que cuando abandone el gobierno tendrá que responder en un banquillo a todas estas preguntas, junto a las de la corrupción que le rodea y que dirige. Aunque quizá hace falta una pregunta más. ¿Qué tiene que suceder para que el PP rompa todos sus acuerdos con Sánchez y se dedique a hacer oposición frontal? Todos a una, ha dicho ayer su líder. No, todos a una contra Sánchez. Yo os puedo prometer, una vez más, que no dejaré de denunciar a este gobierno criminal ni un solo día. Que los demás cumplan con su deber. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. El Gobierno dijo que la posibilidad de que hubiera un gran apagón era un bulo de la ultraderecha y hemos tenido un apagón. En primer lugar, quiero trasladar nuestro deseo de que todas las familias españolas se encuentren bien, hayan podido recuperar el suministro y que los puntos de mayor problemática, como son los hospitales u otros puntos críticos, se estén recuperando y puedan atender sus necesidades básicas. Ayer ocurrieron dos cosas. En primer lugar, hubo un apagón en toda España y posteriormente hubo un apagón informativo absolutamente negligente por parte del Gobierno de España y en concreto del nefasto presidente Sánchez. Ante una crisis nacional no se ha informado a la tercera fuerza política de nada. Ayer decía el ministro de la Presidencia, el ministro Bolaños, que llamó a todos los grupos parlamentarios y es mentira. 24 horas después no se ha dado ningún tipo de explicación, como en todas las catástrofes que se vienen sucediendo lamentablemente en España. Gente tirada en los trenes, ciudades enteras apagadas y pérdidas milmillonarias. El Gobierno y Red Eléctrica saben perfectamente qué es lo que ha ocurrido y no nos lo quieren decir. Y no nos lo quieren decir porque el culpable es el Gobierno. Esta vez no pueden echarle la culpa ni a Franco, ni al cambio climático, ni a las redes sociales, ni a Vox. El Gobierno es el único responsable. El presidente del Gobierno salió para decir nada en una primera comparecencia y después volvió a salir para decir nada de nada en la segunda comparecencia. Sánchez trató de eludir su responsabilidad, hablando reiteradamente de Red Eléctrica como una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con el Gobierno, cuando no es así, porque su presidenta, sin ir más lejos, es militante del Partido Socialista, de hecho fue ministra con Zapatero. Y hoy
cobra medio millón de euros de sueldo, cobra la presidenta de Red Eléctrica, como para que a esta hora, un día después, no haya salido a dar ningún tipo de explicación. El Gobierno no está al servicio de los españoles y lo comprobamos catástrofe tras catástrofe. No está al servicio de los españoles, sino de sus amigos y familiares, tal y como vimos ayer con el procesamiento del hermano de Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias. Y esta es la realidad de las instituciones que se suponen que tienen que velar por los españoles y por el funcionamiento de la Administración y los servicios públicos. Todas copadas por los enchufados del Partido Socialista, cuyo único mérito es llevar el carné entre los dientes. Pero lo que ya se puede afirmar es la absoluta inutilidad del Gobierno y la fragilidad del sistema energético español por culpa de todos esos partidos que han antepuesto su ideología y sus intereses a la seguridad de los españoles. Vox lleva años y llevamos años advirtiendo de la posibilidad de un apagón y nuestras reiteradas intervenciones al respecto están ahí, ignoradas por todos los partidos e ignoradas por el Gobierno. Todos estos que hablan de progreso y modernidad son los que con sus políticas, en pleno 2025, han dejado a millones de españoles aislados, haciendo colas en los supermercados, sin teléfono. En el caso de Madrid se les dijo, por ejemplo, que se iban a habilitar, que se iba a dejar abierto Atocha para que la gente se pudiera quedar allí y se cerró. Dejaron abandonados a los españoles y sin saber absolutamente nada, sin comunicación de ningún tipo. Sánchez ha abandonado otra vez a los españoles durante todo el día de ayer, manteniendo a una población atemorizada que estuvo durante horas sin un mensaje por lo menos tranquilizador del Gobierno. Lo hicieron con la pandemia, con la riada de Valencia y ahora lo vuelven a hacer con un apagón que refleja la fragilidad del sistema, pero también la incapacidad absoluta para gobernar y gestionar de este Gobierno. Y además nos dicen que nos informemos por los canales oficiales, los mismos canales oficiales que durante la pandemia nos decían que habría un caso o dos como mucho, que sería una gripe, los mismos canales oficiales que dicen que es inútil y que es contraproducente limpiar los cauces de los ríos, o los mismos canales oficiales que nos decían que eso del apagón, eso era un bulo de la ultraderecha que jamás sucedería. Es decir, que por cada catástrofe hay un tipo en un medio oficial negándolo. Y este no es más que otro motivo que se suma para pedir la dimisión urgente de este Gobierno. Que aproveche el Partido Popular, que viene su jefa a su congreso. Yo quiero recordar que ayer tuvimos un apagón y que llevamos 3 semanas sin pleno, sin actividad parlamentaria, porque esta semana el Partido Popular tenía su congreso del Partido Popular Europeo en Valencia y pactaron que no hubiese pleno. De manera que el Partido Popular le regala ese balón de oxígeno, 3 semanas sin ningún tipo de control al Gobierno, después de haber tenido un apagón como el que se sufrió ayer, y no vamos a tener pleno ni vamos a tener actividad parlamentaria porque el Partido Popular ha decidido anteponer sus intereses partidistas a la seguridad de los españoles. Entonces, pues ya que se van a reunir con von der Leyen, que es la impulsora de esa Agenda 2030 y ese Pacto Verde, que ya veremos en qué medida están detrás de este apagón, pues que aprovechen y le expliquen las consecuencias que tienen en España su fanatismo climático. Es el momento de mirar por los españoles y hay que elegir o las ideologías y los intereses partidistas o la seguridad y el bienestar de los españoles. Hoy, mientras los españoles vuelven a sus puestos de trabajo, como digo, la presidenta del Congreso ha decidido suspender la Junta de Portavoces, es decir, no hay actividad de ningún tipo, tampoco la reunión semanal que tenemos los portavoces aquí en el Congreso para fijar el orden del día del Pleno de la semana que viene. Y no entendemos por qué. Yo quiero recordar cómo recurrimos durante la pandemia el cierre del Congreso y se nos dio la razón. Y quiero recordar cómo recientemente el Tribunal Constitucional, incluso este Tribunal Constitucional, nos ha dado la razón en nuestro recurso contra las medidas restrictivas durante la pandemia en Canarias. ¿Y quién era el responsable del establecimiento de esas medidas en Canarias entonces? El ministro Ángel Víctor Torres. Y ahora incluso este Tribunal Constitucional nos acaba de dar la razón. Pero como es socialista, pues seguramente no le pasará nada. Estamos en manos de un Gobierno inepto, inútil, que solamente mira por su interés y por el de sus enchufados. Y desde luego los españoles no merecemos un Gobierno que nos maltrate, nos abandone y que encima nos mienta. Por eso, en lo que a nosotros respecta,
aquí en el Congreso de los Diputados, hemos solicitado la comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica, del ministro de Transportes, del ministro de la Presidencia, de la ministra de Transición Ecológica, del ministro de Industria, de la ministra de Defensa, de la directora de Seguridad Nacional, entre otros y otros, de los que nosotros vamos a pedir explicaciones. Y sin más, quedo a su disposición. Era eso, ¿no? Pues, portavoz, a raíz de lo último que ha comentado de esas comparecencias, entiendo que no han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno. No sé a qué esperarían para pedirla, porque sí que ya hay algunos grupos socios del propio Gobierno que lo han pedido. Y con los datos que tenemos hasta ahora, Red Eléctrica descarta un ciberataque. No sé, con los datos que tenemos desde Vox, ¿qué creen que ha podido ocurrir? ¿Qué lectura hacen? ¿Pero qué datos tenemos? Si el problema es ese, que Sánchez compareció ayer 2 veces para decir absolutamente nada y que 24 horas después los españoles seguimos sin saber qué es lo que ha ocurrido. Y no nos podemos creer que ni Red Eléctrica ni el Gobierno, con la información que tiene, no tengan ninguna idea de lo que ha pasado y que los españoles hayamos estado ayer, todo el día de ayer, desconectados, sin tener información de ningún tipo, aislados, gente atrapada en los trenes, gente en los hospitales que no sabían si iban a tener energía o no para atender a todos los que se encontraban allí. En definitiva, todo un país paralizado con pérdidas milmillonarias y que el presidente del Gobierno haya salido para decir el qué. No se nos ha dado ningún tipo de explicación. Lo que nosotros llevamos advirtiendo durante muchísimo tiempo es que este riesgo de apagón se podía dar. Y la respuesta que obtuvimos por parte del Gobierno fue que eso es un bulo de la ultraderecha. Bueno, pues aquí tenemos al bulo de la ultraderecha, que ayer tuvimos un apagón porque no se invierte en infraestructura, porque se ha prohibido explorar nuestros recursos y porque se ha impedido el desarrollo, pues, en definitiva, de todas aquellas infraestructuras que pueden permitir la seguridad del país en un momento dado, porque estamos gobernados por sus ideologías y su fanatismo. Con lo cual, usted me pregunta, con la información que tenemos, si usted tiene información privilegiada o sabe más que yo, se lo agradecería, porque ayer el ministro salió diciendo que había hablado con todos los grupos parlamentarios y eso es mentira. A nosotros no se nos ha informado de nada y se vuelve a ignorar a la tercera fuerza política y se vuelve a ignorar a más de 3 millones de españoles. En cuanto a la primera pregunta, nosotros no tenemos técnicamente capacidad para pedir la comparecencia, pero evidentemente la exigimos en el Congreso de los Diputados y donde haga falta, porque los españoles, después de lo que llevan padeciendo con este Gobierno, después de una pandemia donde se nos mintió, después de una riada que cómo está la gente en Valencia, que sigue sin estar atendidos después de la riada y ahora se han encontrado con este apagón, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de ayuda. Y ahora con este episodio que hemos tenido, y que se siga sin dar explicaciones, los españoles no nos merecemos esto. Juan Casillas. Hola, buenas, ¿qué tal? Descartado ya el ciberataque, hay una cosa que está clara, que es que un apagón así, por muy inusual que haya sido, podría volver a suceder. No sé qué medidas cree que debería tomar el Gobierno para evitar esto. Hablaba de inversiones en infraestructuras, no sé si nos puede concretar algo más. Y, en todo caso, si cree que en una circunstancia de necesidad podría contarse con un apoyo excepcional de su grupo a unas infraestructuras que eviten este tipo de situaciones en el futuro. Gracias. Bueno, pues una buena medida del Gobierno sería dimitir e irse. Y si se quedan, por lo menos que no se dediquen a enchufar a los suyos en puestos de responsabilidad, que son los que tienen que velar por todas esas empresas que, en coordinación con la Administración Pública, tienen que asegurar el suministro eléctrico. Porque yo quiero recordar quién es la presidenta de Red Eléctrica y quiero recordar quién estaba en el Consejo de Administración de la empresa ferroviaria. Es decir, ¿cuántos coldos? ¿Cuántos hermanos de Sánchez? ¿Cuántos amigos enchufados hay en la Administración Pública sin capacidad para ejercer el cargo para el que se les ha designado? Es que esta gente se ha dedicado a copar las instituciones y pasa lo que pasa, pues que hay un fallo y resulta que estamos 10 horas sin luz, en el mejor de los casos. Y eso es lo que ocurre, que el Gobierno no se ha encargado en ningún momento de gobernar, ni de gestionar absolutamente nada. Precisamente los casos de corrupción que ahora estamos conociendo, tan graves como los de la mujer de Sánchez o su hermano o su número 2, datan del inicio de la legislatura. Luego, su pretensión desde el primer momento fue ese. En ningún momento se han parado a pensar en cómo había que gestionar este país. Se han dedicado a enchufar a los suyos y esto es lo que tenemos. Pues no hay más preguntas, por favor.
Muchas gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.